Muy buenas tardes. Este video es para explicar un poco en el contexto de la asignatura de estructura de datos, los tipos de datos que uno puede definir, ¿verdad? Y los primeros pasos respecto de las listas ligadas por punteros, que es eh, uno de los conceptos básicos que van a encerrar a esa asignatura en particular. Estamos trabajando en C y en una de las sesiones de esta semana estuvimos mirando nuestro primer acercamiento a las listas ligadas por punteros. Entonces, acá lo que voy a hacer es explicar un poco lo que habíamos comentado, ¿ya? Y para darle un complemento a lo que ya habíamos hecho en la clase de cátedra y que eventualmente, o que también mejoraron en la clase práctica del laboratorio. Entonces, nosotros vamos a utilizar dos librerías que son las clásicas. Voy a partir por la include, que es la que ya sabemos, el Standard Input Output, ¿cierto? Donde está el printf, donde está el scanf. Y vamos a utilizar una segunda librería, que es la que contiene algunas funcionalidades que tienen que ver con el manejo de la memoria, particularmente una función que me permite reservar la memoria para crear o trabajar con los punteros. Entonces, esas son las dos librerías que vamos a utilizar. Voy a escribir la función main, ¿cierto? Con un return 0, que es lo que estamos acostumbrados a hacer desde que estuvimos en nuestra asignatura de introducción a la programación. Entonces, en este caso, vamos a definir nuestro primer tipo de dato, que como lo vimos en la sesión de ayer, tenemos la palabra reservada typedef, que me permite definir un tipo de dato. El tipo de dato siempre va a tener una estructura. En este caso le voy a poner persona, ya, porque es la estructura de una persona, y ya podremos dar a entender que estoy tratando de definir, ¿cierto?, a la persona. Yo aquí voy a poner un tipo de dato. Recuerden que esto que está aquí es el nombre del tipo de dato que yo estoy creando. Aquí, entre las llaves, voy a poner los componentes de este tipo de datos. ¿Qué es lo que forma su estructura? ¿Cómo está armado este tipo de datos? Entonces acá yo voy a decir que una persona tiene una edad, voy a poner un int, una edad, y que tiene un identificador. Ya, un peso. Vamos a poner edad y estatura mejor. Edad y estatura para manejar el tipo de dato primitivo, el decimal, digo. Estatura. Entonces, con esto ya yo podría perfectamente ahora definir una variable de este tipo de datos. Entonces yo voy a mover esto un poquito para acá. Ahí. Y yo voy a poder definir persona P. ¿Ok? Entonces, se supone que P responde a esta estructura. Se supone que P tiene una edad y tiene una estatura. Entonces, yo puedo asignarle ahora a P una edad y una estatura. Entonces yo digo P es igual a edad, 50 años. Y la estatura de P va a ser estatura es igual a 1.67 centímetros. Entonces, acá tengo mi primera variable creada. Siempre recordar que esta variable se llama P, y como todas las variables tienen un tipo de dato. En este caso el tipo de dato es persona. Entonces, como P no es una variable simple, sino que es una variable compuesta, tiene una edad y una estatura como parte de su estructura, como parte de su componente. Esto es muy similar a lo que habíamos visto nosotros en programación orientada a objetos. De hecho, la notación es la misma, P punto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Dado que le asigné esos valores, puedo imprimir los antecedentes de la persona. Entonces vamos a poner edad, porcentaje de, me voy a saltar una línea y aquí voy a poner p.edad. Y voy a hacer lo mismo con la estatura. Entonces voy a decir p.estatura. Y aquí voy a decir estatura. Entonces, al hacer esto, estoy definiendo mi tipo de dato, estoy definiendo a la persona, ¿cierto?, como una variable, y a P le estoy asignando una edad y le estoy asignando una estatura, que son las dos cosas que tiene en particular. Las dos cosas que tiene en particular. Entonces luego imprimo edad e imprimo estatura.
Voy a hacer la compilación de esto. Voy a usar el comando gcc -wall -o y vamos a poner 0 tipos y 0 tipos.c. Es el comando que estoy usando para compilar en un video que acabo de subir. Explico un poco en qué consiste ese -wall y ese -o, que es como el entorno que yo en clase voy a usar, que lo más probable es que el profesor ayudante en los laboratorios también utilice, ¿ya? Entonces, ese comando me permite generar mi ejecutable, y aquí me dice que p estatura, ¿cierto? Que tengo un error, digamos, de compilación, o sea, perdón, un warning, aquí está, me dice que p estatura no corresponde, porque p estatura es de tipo float y yo le estoy dando un formato de salida como número entero. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que evitar en nuestras evaluaciones, en nuestras tareas, entregar código que esté con cero warning. Por eso en la descripción de la escala de evaluación de la tarea número 1 aparece, dice compilación con cero warning o sin warning. Entonces, para obtener el puntaje total no pueden pasarnos estas cosas. Entonces, ¿qué me pasa aquí? Bueno, me da la advertencia, me dice, oye, tú lo estás formatando como un INT cuando en realidad es una estatura. Entonces, un número decimal. Entonces, le voy a poner ese formato, voy a guardar, y aquí está la compilación. Y ahora sí, no tengo ninguna advertencia. Voy a hacer un ls para mostrar el contenido de los archivos, ls-la, y ahí está. Tengo el código de lo que habíamos visto ayer en clases, lo del set. Y aquí está el que acabo de crear. 1 de abril, ¿cierto? 1729. Tengo el texto, perdón, el código fuente y luego el ejecutable. Entonces voy a hacer el ejecutable, voy a ejecutarlo. 0 tipos, que es el nombre que yo le puse en el -o, y ahí está. Edad 50 y estatura 1.67. Acabo de definir un tipo de dato con el cual yo voy a trabajar. No hay punteros aquí, eso es lo primero que quiero hacer notar, porque todo es simple, ¿ya? Esta estructura está formada por dos campos, que son la edad, que es un número entero, que es un tipo de dato básico, y por la estatura, que es un decimal. Entonces, mi tipo de dato, que se llama persona, ese es el nombre del tipo de dato, me va a permitir a mí definir variables de ese tipo. En este caso, mi variable se llama p, y tengo todo el derecho a asignarle los valores a p. ¿Qué le puedo asignar? Lo que se haya definido en su estructura, es decir, en esas dos líneas que están aquí, estas llaves que forman parte del typedef. ¿Qué me permite hacer esto? Eventualmente ahora yo puedo mantener una lista de personas. Entonces, yo voy a definir un nuevo tipo de dato que se llama lista, y a este tipo de dato le voy a definir dos cosas. Primero va a ser una dirección, un puntero, una dirección de memoria que le voy a poner contactos. O no, mejor le voy a poner personas más. No, mejor le voy a poner lista para no confundir con el otro. Estoy un poco dispersa, ya. Lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí yo voy a tener a una persona, entonces voy a poner persona, alguien. Y luego voy a decir que como esto yo quiero que sea una lista, por eso la conversación de ayer o la clase de ayer giró en torno de listas ligadas por punteros. Entonces aquí yo tengo que hacer mención a eso, o sea, definitivamente yo quiero mantener esta colección de personas, esta colección de lo que sea. Si usted mira en su tarea, ahí yo tengo un tipo de dato que se llama punto, y luego tengo una lista de puntos que eventualmente van a formar parte de un polígono. Si usted leyó la tarea se va a dar cuenta de que por ahí va. Entonces, aquí yo voy a definir un struct. Nada que ver lo que estoy haciendo ahí. El struct es el lista, ¿cierto? Y le voy a poner lo típico. Entonces, con esto estoy definiendo mi tipo de dato, que se llama lista, ya que es una dirección de memoria a un componente o a una caja o a un nodo, como le llamamos ayer, que tiene a su vez a un campo o a un componente que responde al tipo de dato persona. Y por otro lado, tiene un campo que es una dirección de memoria a un elemento que responde a esta estructura, que curiosamente es lo mismo, que es en este caso un nodo del mismo tipo. Entonces, con esto yo genero la conexión o la idea de colección de elementos. Entonces tengo una persona, luego viene la siguiente, etc. Entonces yo podría, continuando con el ejemplo anterior,
definir una siguiente variable que se llama Q. Entonces en Q yo podría tener a una segunda persona, un segundo ente, y voy a decir que Q.edad va a ser igual a 73 y que Q.estatura va a ser igual a, no sé, 1.45. Entonces mide 1,45 m y su peso, perdón, su edad es 73 años. Entonces, ¿cómo conecto a estas dos personas ahora? ¿Cómo dejo a estas dos personas formando parte de esta colección? Nosotros ayer lo vimos usando funciones, ya por ahora yo lo voy a explicar aquí todo en el main para que se pueda entender este concepto de conexión. Y es súper simple porque van a ser dos nada más. Entonces, lo que yo debo hacer es guardar a esta persona y que forme parte de este nodo que está aquí, ya que en el fondo es el primer elemento de mi lista. Yo quiero que P, que es una persona, que es una variable cualquiera, esté guardada aquí, ya en un elemento de esta lista, y que Q tenga, o sea la siguiente persona o la segunda persona de mi lista. Entonces, lo primero que debo hacer es reservar, vamos a reservar la memoria para almacenar el primer nodo. ¿Cómo se hace eso? Eso lo hacemos con una función que se llama malloc, que está en esta librería que les mencionaba. A malloc debemos darle con el tamaño de la memoria que quiero reservar, y eso lo hace el sizeOf, y el sizeOf le debo indicar el elemento o la cantidad de memoria que quiero, la estructura de la cual quiero reservar memoria. En este caso se llama slista, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces hacemos eso, malloc me devuelve una dirección de memoria y yo lo voy a guardar en una variable que se llama listado. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el problema acá? O que lo que debo recordar siempre, no es un problema, es que malloc me devuelve una dirección de memoria a cualquier cosa. Entonces yo lo debo setear y le debo decir que es un puntero a lista, ¿ya? Que es el tipo de dato que yo acabo de definir aquí. Si se fijan, lo que yo tengo hasta ahora está en función de solo tipos de datos creados por nosotros, ya sea porque los compusimos así, ¿cierto? Persona, edad y estatura, y luego otro tipo de datos que está en función de eso. En la clase que nosotros tuvimos teórica, vimos una colección de números enteros, entonces lo que aparecía aquí era primitivo, ¿ya? Pero ahora eso es distinto, porque ahora yo estoy manejando una lista, pero de cosas que no son primitivas, no es una lista de enteros, es una lista de personas. Y yo puedo ir anidando tipos de datos, por así decirlo, componiéndolos, dependiendo de la necesidad o del requerimiento. Entonces aquí yo reservé esto y yo voy a asignarle lo que haya listado en este caso, en este momento, es una dirección de memoria a una parte, ¿cierto? A una componente que tiene estos dos elementos. Entonces, listado, que es el nombre de mi variable, que sigue siendo una variable, es una variable que guarda la dirección de memoria a una caja o a un nodo que tiene, por un lado, los datos de una persona y por el otro lado tiene la dirección de memoria donde está otro elemento del mismo tipo. Entonces, listado, flecha, alguien, es igual a P. Entonces, ayer lo dijimos, listado, flecha, siguiente es igual a null. En ese caso, la persona P es la única persona de la lista, ¿ya? Entonces está guardada P sigue siendo una variable válida, lo estoy guardando como una componente de este nodo. Después voy a hacer lo mismo, aquí le voy a poner la misma historia, ¿cierto? Voy a poner segundo elemento, voy a hacer la misma reserva y a segundo.alguien le voy a asignar el P. Y luego voy a hacer lo mismo de acá, aquí, segundo, flecha siguiente, es igual a null. Aquí hay que hacer una distinción. Cuando el tipo de dato no es una dirección de memoria, no sé si se dieron cuenta, pero la notación para acceder o el operador para acceder a una componente es punto. Si el tipo de dato es un asterisco, es decir, es una dirección de memoria,
Lo que yo necesito para acceder a él es la flecha, ¿ya? Entonces por eso hablábamos de listado flechita alguien, listado flechita siguiente. Entonces aquí están los dos aislados. ¿Cómo los conecto? Bueno, yo quiero que después, primero este P y luego este Q. P lo tengo guardado en listado y Q lo tengo guardado en segundo. Entonces si yo hago lo siguiente, listado, que en este momento el flechita siguiente está en null, los conecto y digo que va a ser segundo, se produce esta conexión entre los dos valores. Técnicamente en memoria están conectados, están vinculados, porque el siguiente del listado es la dirección de memoria que tiene segundo. Entonces se cumple con que este valor tiene la dirección de memoria un elemento del mismo tipo, porque segundo es del mismo tipo que lo es listado. Entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer uno ahora? Tiende a recorrer, o quiere, o siempre va a querer recorrer, la lista, la colección, como quiera llamarle. La lista de personas, que en el fondo yo sé que son dos. La forma de recorrer, vamos a hacer un auxiliar, ¿cierto? Que en este caso tiene que estar en el primer nodo de la lista, que en nuestro caso se llama listado, y este auxiliar se va a ir moviendo. Entonces hacemos un aux distinto de null, y aquí vamos a hacer el paso de, o sea, la tarea de imprimir los datos de la persona, porque son personas las que están en cada uno de esos nodos. aux apunta o tiene la dirección de memoria a una estructura donde hay una persona y está la dirección de memoria de la siguiente persona. Entonces vamos a poner aquí edad de la persona para distinguirlo de la edad de arriba. Voy a poner porcentaje de \n y vamos a decir aux flechita, ¿cierto? Alguien, porque ahí está la persona, y yo quiero la edad de esa persona. Entonces hago lo mismo con la estatura. Entonces aquí decimos estatura de la persona, y aquí ya para que no me dé el warning que me había dado hace un rato, con 2 decimales, y aquí en lugar de edad vamos a poner estatura. Perfecto, y ahora decimos que aux va a ser igual a aux siguiente, es decir, pasar a la siguiente persona. Esto lo que haría es imprimirme el contenido de los que está en mi lista, que son las dos personas, 50 y 1,67 y 73 y 1,45. Grabo, voy a la terminal, voy a limpiar la pantalla para aclarar un poco y voy a ir a ejecutar el mismo comando de compilación que está ahí. Ok, me dice que segundo punto alguien, y aquí me da un error. Esto no es un warning, es un error, está en rojo. Me dice que la referencia a un miembro del tipo lista es un puntero, ¿ya? Y aquí yo lo estoy tratando como si fuera una cosa estática. Entonces aquí me dice que yo debiese usar la flechita. Entonces voy a la línea donde me está dando la advertencia, y esto fue un error mío, porque aquí dice segundo punto alguien y debo poner segundo flechita alguien, porque segundo es una dirección de memoria y el error me lo está advirtiendo acá. Entonces vuelvo a ejecutar y ahora sí no tengo ningún error. Ejecuto, perdón, voy a, si bien digo, 0 tipos, y ahí me aparece, esto es lo primero que imprimimos cuando comenzamos a probar, y aquí está, edad de la persona 50, 1,67, edad de la persona 50 y 1,67. Me está dando los mismos valores, eso es porque le asigné P a los dos. Muy bien, aquí tengo que asignarle Q porque es la segunda persona. Y ahora sí, es un error de lógica. Ahora voy a volver a compilar. Y más que error de lógica, en realidad es un despistamiento. Ahora sí. Eso es lo primero cuando estaba solita la persona, cuando explicamos solamente el tipo de datos, y aquí están los dos elementos de la lista. Esto hay que tratarlo luego con funciones como lo hicimos en clase, con la función add, con la función contains que vimos ayer. Pero en esencia quería explicar un poco la diferencia entre una estructura estática, o sea, en el fondo que no sea una dirección de memoria, sino que una cosa más simple, y la diferencia con el asterisco, ya sobre todo por la notación aquí de la forma de acceder a una componente de un tipo de dato que podría ser una dirección de memoria o algo simple. En la tarea tengo de las dos, entonces por eso encontré que era relevante el poder hacer esa explicación, porque ayer lo que hicimos, trabajamos con esto en la clase de ayer,
pero aquí era un tipo de dato primitivo, entonces no tenía acceso a algo más allá. Aquí yo estoy como navegando, porque aquí digo aux alguien.edad, porque hasta aquí esto ya viene siendo un tipo de dato más simple en el sentido de que no tengo la edición de memoria, sino que es un campo nomás. ¿Ya? Denle una vuelta, revísenlo. Lo importante acá es la notación, saber usar la flecha o el punto, y aquí el error que tuve me dejó clarito cuando debo usar qué cosa. ¿Ya? Si yo me llegase a equivocar, claramente aquí el error me va a indicar que estoy mal, ¿ya? Y qué es lo que debo hacer. Más encima acá me indica qué es lo que debo hacer. Así que ahí está. Esto hay que, en el siguiente video voy a ordenarlo como funciones, tal y como lo habíamos visto, para manejar esta misma lista de personas, pero separando la funcionalidad en lo que corresponde, digamos, una función para agregar, una función para listar y una función para buscar, por ejemplo, a una persona dada su edad, por decir cualquier cosa, ¿ya? O las personas que están dentro de una estatura, etc. Ya la idea es manipular estas estructuras de datos. Eso es, espero que les sirva de algo. Recuerden que ante cualquier duda o pregunta que tengan, está ahí disponible en el correo electrónico que ya tienen. Y bueno, si te sirve, le das me gusta al video, y para la próxima ya debiésemos avanzar un poco más en separar la funcionalidad del mail, porque está todo junto y eso ya nosotros no lo usamos, ¿no? Así que muchas gracias por estar ahí, y espero que, como siempre, les sirva de algo como complemento a lo que ya conversamos nosotros en la clase oficial de la asignatura de estructura de datos. Que esté muy bien.